un torbellino de acusaciones sacude los cimientos del Vaticano, poniendo su reputación en el ojo del huracán. Jorge Sonante, diácono permanente y conocedor de los entresijos de la Santa Sede, ha lanzado una denuncia que resuena como un trueno. El Instituto para las Obras de Religión, IOR, conocido como el Banco Vaticano, sería un escondite de fortunas mal habidas de figuras socialistas como Juan Manuel Santos de Colombia, Cristina Fernández de Kirchner de Argentina, el tirano Nicolás Maduro, Gustavo Petro, María Gabriela Chávez, Evo Morales de Bolivia, Rafael Correa de Ecuador y el magnate George Soros, todos socialistas. Según Sonante, estas cuentas, respaldadas por documentos que él asegura son auténticos, revelan una red de maniobras financieras bajo la supervisión del Papa Francisco, quien, con su imagen de humildad, parecía más un administrador de fondos opacos que un líder espiritual. Con un toque de ironía, uno podría preguntarse, ¿Francisco, el Papa de los pobres, estuvo realmente vigilando el dinero de los pobrecitos, o de sus verdugos? Este reportaje desglosa las acusaciones de Sonante, explorando cómo el Papa ha cultivado lazos con gobiernos populistas, manchando el nombre de la Iglesia con un escándalo que mezcla dinero sucio, abuso a menores y cuestionamientos éticos. El escándalo estalló inicialmente en el año 2019, cuando Sonante, en una entrevista radial que captó la atención de medio mundo, señaló al Banco Vaticano como el refugio ideal para los capitales de políticos socialistas. Con una lista que parece un quién es quién del caos latinoamericano, acusó a Juan Manuel Santos, el expresidente colombiano, de tener una cuenta ligada a una institución en el Caribe, con su firma estampada en documentos que, según él, no mienten. Luego apuntó a Cristina Fernández de Kirchner, cuya cuenta, cargada de millones de euros, también lleva su rúbrica. Nicolás Maduro, su hija María Gabriela Chávez, Gustavo Petro, Evo Morales y Rafael Correa figuran en esta galería de nombres, con cuentas que Sonante asegura contienen el botín de pueblos saqueados. Hasta George Soros, conocido por financiar causas progresistas y movimientos anticristianos, aparece en el radar. Sonante habla de 35 cuentas exclusivas, manejadas con cuidado por Francisco, el cardenal George Pell y el presidente del Banco Vaticano, que garantizan anonimato a estos personajes mientras la Santa Sede se beneficia de sus operaciones. Vaya caridad, Francisco, asegurándote de que el dinero de los socialistas esté bien resguardado. El diácono es categórico. Sus documentos son reales, fruto de una auditoría que él ayudó a realizar entre 2014 y 2015 en el Banco Vaticano. Estos papeles, dice, contienen una base de datos con movimientos millonarios desde 2013, cuando Francisco asumió el papado. Según Sonante, el Vaticano enfrentaba un déficit financiero tras años de mala gestión, y Francisco encontró en los gobiernos socialistas una solución rápida. En 2014, afirma, se descubrieron 2.200 millones de euros en secretarías de la Curia, dinero que nunca se registró en los balances oficiales. Este caudal, proveniente de figuras como Cristina, Rafael Correa y el régimen chavista, habría sido blanqueado en el Banco Vaticano, que opera como una financiera offshore con reglas propias. Sonante reta al Vaticano a abrir sus libros y demostrar que estas cuentas no existen, pero sospecha que Francisco, con su sonrisa de pastor, optará por el silencio mientras sigue predicando sobre la justicia social. El Vaticano respondió con un comunicado que niega todo rotundamente. Según la Santa Sede, no hay cuentas a nombre de expresidentes ni presidentes, y los documentos de Sonante son falsos. Incluso amenazaron con acciones legales contra el diácono, acusándolo de difamación. Pero Sonante no se deja amedrentar. Para él, este comunicado es un intento de encubrir la verdad, similar a cuando Francisco negó inicialmente los casos aberrantes de abuso íntimo a infantes en la Iglesia, solo para retractarse tiempo después tras escándalos globales. Si no hay cuentas, que muestren los balances, insiste Sonante, señalando que el Banco Vaticano no ha publicado estados financieros desde 2017. Ese silencio, dice, es más elocuente que cualquier homilía. Uno podría imaginar a Francisco, con su humilde sotana, esquivando preguntas incómodas mientras reza por la transparencia que nunca llega. El corazón de este escándalo es la relación de Francisco con los socialistas, un vínculo que levanta cejas. Desde su llegada al papado en 2013, el Papa mostró una cercanía notable con figuras como Rafael Correa, Evo Morales, Cristina Fernández y el régimen chavista de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. En 2014, recibió a Cristina en el Vaticano, marcando un giro en las tensas relaciones con el kirchnerismo. Ese mismo año, según Sonante, millones de euros comenzaron a fluir desde Argentina hacia las arcas vaticanas. Con Rafael Correa, Francisco mantuvo una relación cordial, elogiando sus políticas en 2015, mientras Ecuador lidiaba con escándalos de corrupción. Evo Morales, con su discurso antiimperialista, fue otro invitado frecuente, obsequiando al Papa con símbolos indigenistas que Francisco recibió con entusiasmo. Pero el caso más controvertido es el del chavismo. Francisco evitó condenar abiertamente a Maduro, incluso cuando Venezuela sufre bajo su régimen.
En 2016, su intento de mediar en la crisis venezolana fue visto por la oposición como un gesto favorable al tirano, frustrando a quienes esperaban una postura firme contra la dictadura. Hugo Chávez, antes de su muerte, también contó con el silencio del Vaticano frente a sus expropiaciones y persecuciones. Esta afinidad, según Sonante, no es casual. Francisco, con su discurso de justicia social, habría diseñado un plan para aliarse con gobiernos populistas, ofreciendo el Banco Vaticano como refugio para sus fortunas. A cambio, la Iglesia sanearía sus finanzas y Francisco se presentaría como el defensor de los oprimidos. Este arreglo, sostiene Sonante, ha convertido al Vaticano en un santuario para corruptos, mientras los pueblos de Colombia, Argentina, Venezuela, Ecuador y Bolivia sufren la pobreza causada por estos líderes. Los $300 millones ligados a Santos, por ejemplo, han desatado una tormenta en Colombia, donde se sospecha que ese dinero podría estar relacionado con sobornos de las guerrillas colombianas o traiciones al país. En Argentina, las cuentas de Cristina Fernández avivan las críticas al kirchnerismo, acusado de saquear al país. En Venezuela, el dinero de Maduro y María Gabriela Chávez es un recordatorio de la miseria impuesta por el chavismo. El escándalo no se limita al dinero. Sonante también acusa a Francisco de encubrir casos de abuso de menores, como hizo en Chile en 2018, cuando negó inicialmente las acusaciones contra obispos, solo para retractarse tras una presión mundial. Para el diácono, la corrupción financiera y abuso de menores son las dos sombras que oscurecen la Iglesia bajo Francisco. No defiendo al Papa, defiendo a la Iglesia. Sentencia Sonante, dispuesto a enfrentar juicios eclesiásticos o penales con sus 25 años de experiencia junto a Juan Pablo II, Benedicto XVI y los primeros años de Francisco. Sus documentos, asegura, son la clave para desmantelar una red de corrupción que saquea América Latina. Un aspecto crucial de este escándalo es la inmunidad del Banco Vaticano frente a auditorías externas. Ubicado en la soberana ciudad del Vaticano, el IOR está protegido por los pactos lateranenses de 1929, que garantizan que ningún gobierno, ni siquiera Estados Unidos, pueda imponer una auditoría sin el permiso del Papa. El IOR opera bajo el derecho canónico, no bajo leyes bancarias internacionales, lo que lo convierte en un enclave opaco. Aunque Francisco ha impulsado reformas, como auditorías internas de Ernst & Young en 2013 y la supervisión de Moneyval, estas son controladas por el Vaticano. Ningún gobierno puede forzar una inspección, y las investigaciones, como la condena de Angelo Caloia en 2020 por malversación, dependen de la voluntad papal. Esta opacidad refuerza las acusaciones de Sonante. Si el IOR alberga los 2.200 millones de euros descubiertos en 2014 o los 300 millones de Santos, nadie fuera del Vaticano lo sabrá sin la aprobación de Francisco. Qué conveniente, Papa, mantener los secretos de tus aliados socialistas bajo llave. Recientemente, este escándalo ha ganado nuevo impulso. En círculos conservadores de Estados Unidos y América Latina, las denuncias de Sonante alimentan la percepción de que Francisco fue un papa demasiado cercano a ideologías de izquierda. En Colombia, el nombre de Santos reaviva el rechazo al acuerdo con las FARC, visto como una concesión al terrorismo. En Argentina, las acusaciones contra Cristina Fernández refuerzan la indignación contra el kirchnerismo. En Venezuela, la oposición usa estas revelaciones para presionar al régimen de Maduro, exigiendo claridad sobre el papel del Vaticano. En Ecuador y Bolivia, las figuras de Correa y Morales, hoy debilitadas, enfrentan un nuevo golpe con estas acusaciones. El Banco Vaticano permanece en silencio. Si las cuentas de Santos, Kirchner, Maduro, Correa, Morales y compañía son reales, las justicias de Colombia, Argentina, Venezuela, Ecuador y Bolivia deben actuar. En Estados Unidos, voces conservadoras piden que el Departamento del Tesoro investigue al IOR. Pero el desafío recae en Francisco, ahora fallecido. Es una pena que Francisco se haya ido, llevándose los secretos del Banco Vaticano. Los millones de sus aliados socialistas quedan en la sombra, pero la verdad sigue esperando. Ojalá su legado revele lo que ese cofre millonario esconde. Si se desea limpiar su nombre, deben abrir los balances, mostrar las cuentas y enfrentar las preguntas. De lo contrario, su legado quedará empañado como el del Papa, que, mientras predicaba humildad, permitió que el Vaticano se convirtiera en un refugio para el dinero de los tiranos. Los documentos de Sonante esperan, y si son auténticos, podrían cambiar la historia de la Iglesia para siempre.